Nosotros hemos estado hablando acerca de elementos claves para crecer en la vida cristiana. Precisamente el primer elemento que hablamos fue la Biblia, ¿verdad? Un cristiano que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, que no conoce la Biblia, va a ser un cristiano que no va a crecer adecuadamente. Va a ser un cristiano fácilmente engañado, extraviado, fácilmente. La segunda cosa que hablamos fue sobre la fe. La Biblia es importante, claro que sí, pero si tú no la mezclas, como dice una de las traducciones, si no la mezclas con fe, entonces esa palabra no surte efecto en ti, ¿verdad? Entonces no haces nada, que fue lo que leímos cuando en el Antiguo Testamento Dios le habló la palabra, pero no la mezclaron con fe, entonces esa palabra no fructificó en sus vidas. El tercer elemento que hablamos fue la obediencia. Necesitamos la palabra, necesitamos tener fe, pero necesitamos obedecerla, llevarla a la práctica. La obediencia es clave, incluso cuando la Biblia habla acerca del que oye y hace la palabra, dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vino el viento, vino todo y la casa no fue destruida. Algunas personas erróneamente interpretan que ahí la roca es Cristo. No, Cristo es la roca y es verdad, pero en ese pasaje la roca no es Cristo. Fundamentar la casa sobre la roca es fundamentar la casa sobre la obediencia. Entonces estos tres elementos son tres elementos básicos para uno crecer en la vida cristiana. Y como yo decía el domingo, que hay cristianos como que se quedan pasmados, como que ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás, como que están ahí y pasan años en la iglesia, años en el Señor, y no me cabe la menor duda de que se van para el cielo. Son personas que recibieron al Señor, son salvos, pero no han crecido, no han avanzado, no han pasado a nuevos niveles, nueva relación con Dios, su carácter, sus actitudes, su conducta, se quedan ahí. Una, porque no conocen la Biblia. Quizás andan buscando emociones, andan buscando imposición de mano, una palabra profética, un pastor, un qué sé yo cuánto, y andan corriendo de aquí para allá cuando tenemos la Biblia. Yo estoy de acuerdo que escuchemos a otras personas, claro que sí. Yo soy pastor y soy predicador, y claro, yo predico la palabra y otros predican la palabra, pero nada va a sustituir la palabra misma. Entonces, hay personas que no crecen porque no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no conocen la Biblia. Y como yo decía el domingo, como en los bancos, si tú no conoces el tacto, el sentir de un billete verdadero, cuando te venga uno falso, tú no lo vas a saber palpar, saber discernir, distinguir. Cuando tú conoces la Biblia y alguien te está diciendo algo como que, oye, como que me huele extraño esto como que no me encaja, es porque tú lees la Biblia, tú conoces la Biblia. Entonces, Pablo habla de eso, de que hay personas que son guiadas por estratagemas de hombre, por filosofías huecas, sutileza, que son extraviados. Y ahora hay tantos movimientos, y en la medida que se acerca el final de los tiempos, vamos a ver más movimiento y vamos a ver un crecimiento de la apostasía. Apostasía es una mezcla de verdad con mentira. Entonces es difícil, es difícil mantenerse en la verdad si tú no conoces la palabra. Incluso la Biblia habla de los últimos tiempos que van a venir personas con poderes engañosos y que la gente los va a seguir. Como no tiene fundamento en la palabra y anda buscando milagros, prodigios, señales, entonces todo aquel que haga una señal, un prodigio y diga lo que sea, pues ya la gente le cree. Y dice que muchos serán extraviados. Jesús habla mucho sobre esto en Mateo 24, de que no seamos engañados. Pero si el pueblo de Dios no conoce la Biblia, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, imagínense ustedes, hermano, cualquier cosa que nos digan, cualquier burrada por ahí, o cualquier doctrina bonita o que suene bonito, que se diga de una manera convincente, si nosotros no conocemos la Biblia, obviamente vamos a ser extraviados.
La otra cosa que dijimos, el otro elemento, es la santidad. Y ahí fue que lo dejamos el domingo. Hablamos de 2 Corintios 7, ya habíamos hablado de esto, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya de eso hablamos el domingo, las promesas que tenemos en el contexto de 2 Corintios 6, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la otra versión, la NTV, como saben que me gusta ver, dice que limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. O sea que hay contaminaciones que tocan lo profundo de nuestro ser. A veces incluso nuestras emociones, cosas que vemos o cosas que decimos o cosas que escuchamos o cosas que palpamos, pensamientos que dejamos que vayan creciendo en nuestras mentes, emociones que uno permite que vayan desarrollándose internamente. Pero hay otra contaminación que viene por nuestras acciones, que viene por nuestro cuerpo: la fornicación, la sensualidad, coger dinero, hablar mentira, todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí, que uno puede progresar en santidad. Es decir, que nosotros venimos del mundo, entramos al camino de Dios a través de la única puerta que es Jesucristo, somos salvos, estamos caminando hacia Dios, dejamos el mundo detrás, pero ahora podemos ir creciendo en este proceso que la Biblia llama santificación. Entonces, es importante que cada uno se evalúe a sí mismo y diga: ¿qué tiempo tengo yo en el Señor? ¿Qué nivel de santificación yo tengo? ¿Qué nivel de apartarme del pecado y acercarme a Dios tengo yo? ¿Qué nivel de semejanza a Jesucristo tengo yo? Porque es, en un resumen, la santificación es esa: es parecernos a Jesucristo en conducta, en actitudes, en pensamientos, en emociones, en acciones. Es parecernos a Jesucristo en el fruto del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5, de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. O sea que podemos ir creciendo en esa santidad. Decía el domingo que a veces tenemos años en el Evangelio y todavía seguimos diciendo palabras deshonestas, malas palabras, o teniendo algunas actitudes, siendo personas conflictivas, después de tanto tiempo. Y eso lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, y dice también el autor de Hebreos a los Hebreos. En los Corintios, 1 3 y Hebreos capítulo 5 se habla de eso, de personas que ya debieron ser maestros, personas que debieron estar en otro nivel de madurez, de parecerse a Cristo, de crecimiento, de santidad. Todavía eran como niños en Cristo. Entonces, Pablo nos exhorta a vivir de una manera santa, pura, en este mundo, un mundo maligno, como ya vimos en Filipenses 2, versículo 15, un mundo maligno. Y hablamos de Santiago 1, 14 y 15, cuando cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, sus propios malos deseos, sus pasiones desordenadas, es tentado, es seducido. Esa concupiscencia es tocada por un demonio, es tocada por un espíritu maligno. Ahí se produce la tentación. Por eso dijimos que lo que te tienta a ti no es necesariamente lo mismo que me tienta a mí. Entonces, cada uno, de acuerdo a su concupiscencia, es atraído, es seducido. Si eso está en el corazón solamente y tú lo atrapas ahí, se quedó como una contaminación interna, pero no se lleva a la práctica, no se ejecuta, no se practica. Pero dice aquí que cuando esa concupiscencia, esos malos deseos nos arrastran, nos seducen, entonces después que esa pasión ha concebido, da a luz. Es decir, después que se realiza, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, cuando es realizado, engendra la muerte, es decir, separación de Dios.
Ahí viene el malestar, ahí viene la culpabilidad, ahí viene el arrepentimiento, como yo dije el domingo, las mentiras del diablo, que Dios no te va a perdonar, porque el diablo primero nos seduce, nos tienta y después nos acusa. Así que guardémonos de esos deseos iniciales de acuerdo a nuestra concupiscencia, y si sabemos cuáles son nuestras concupiscencias, pues alejémonos de ahí. No busquemos el pecado, no busquemos la tentación, ¿verdad? Como dice el libro de Proverbios, que tomará el hombre fuego en su seno, con esos vestidos largos, ¿verdad? Pondrá el hombre fuego en sus vestidos, en sus ropas, sin que sus vestidos ardan. No, eso no es posible. Si tú estás jugando con fuego, te va a quemar. Si tú estás caminando sobre brasas de fuego, te va a quemar. Entonces, hay que tener cuidado, hay que oler ese olor característico de la tentación y del pecado. Cuando tú ves que el pecado te anda rondando, dice la Biblia que nos asedia, Entonces cuando tú ves que algo está por ahí rondándote, huye. La Biblia habla a huir, y le habla el apóstol Pablo a Timoteo que huye de las pasiones juveniles, huye. Y a los cristianos que huya de la tentación, como hizo José, el hijo de Jacob, cuando aquella mujer quiso seducirlo y él salió corriendo y le dejó su vestidura, su capa, ¿verdad? Pero hay que huir de la tentación. Si tú eres débil con la bebida, si tú has sido alcohólico, te gustaba la bebida, y yo cuánto, y una cerveza, y tú ves que están bebiendo por ahí, coge por otro lado. Si tú eres adicto al juego o adicto al sexo, a la pornografía, cuando tú ves algo por ahí, sal huyendo, porque eso es temor de Dios, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces la santidad se va perfeccionando, vamos creciendo en santidad mediante el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Temor es cuando sabemos, cuando estamos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Eso es temor. Por ejemplo, ¿cuántos por error le han puesto la mano a una olla o a algo caliente, una hornilla caliente? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, verdad? O sea, alguien dijo que un gato que se sube a una estufa caliente nunca más se va a volver a subir ni a esa estufa ni a ninguna estufa, porque va a aprender la lección. Entonces nosotros que nos hemos quemado, sea con una olla caliente, con una hornilla, con un agua caliente, uno le tiene cuidado a eso. O todos los que nos hemos dado un buen corrientazo, nos jugamos con eso, ¿verdad? O los que nos hemos dado un buen matazo, subiéndonos una cuestión, nos hemos dado un buen matazo, le tememos a eso. Entonces eso es sabiduría, porque si no hay consecuencias, no hay temor. Si no hay temor, entonces no hay conducta santa. Si yo le pongo la mano a una olla que está caliente y no me quemo, ¿qué me va a impedir que yo le vuelva a poner la mano a una olla caliente? O sea, entonces la conducta correcta se va moldeando, la vida santa se va moldeando cuando nosotros comprobamos, cuando nosotros tenemos temor de las consecuencias. Sabemos lo que dice el libro de Gálatas, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por ejemplo, hay personas, y yo he visto casos, que son liosos, y cogen prestado y no pagan y hacen un lío por aquí, hacen un lío por allá, qué sé yo cuánto. Pero a veces esa persona tiene una mamá, un papá, un tío, un abuelo, alguien muy compasivo. Y dice, mi hijo, mi hija, ¿cuánto es que tú debes? Porque estaba que sigo. Y viene y le paga. Pam. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a seguir cogiendo prestado y haciendo lío? ¿Verdad? Porque si yo le pongo la mano a una olla caliente y otro que se quema, pues yo le voy a seguir poniendo la mano a la olla caliente, porque yo no tengo consecuencias. Si yo estoy haciendo lío y otro es que me resuelve los líos, pues yo voy a seguir haciendo lío. Bueno, imagínense ustedes, si yo como
Y el que engorde es Martín. Ah, pero qué bueno, déjame yo comer de todo. Y pan con mayonesa y qué sé yo cuánto, y chicharrón, de todo voy a comer. Y a él es que le sube el colesterol y le sube los triglicéridos y le da que sé yo. O sea, así sí es bueno. Si no hay consecuencias, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la razón, hermano. El asunto de las consecuencias, esa es la razón por la que hay un desorden en nuestro país. Eso es, eso es todo. A este país realmente no le hacen falta leyes. Aquí hay leyes, muchísimas leyes. Lo que pasa es que no hay una autoridad para que hagan cumplir las leyes. Por eso yo digo, y me da hasta gracia con nosotros los dominicanos o los latinos, cuando llegamos a un país de lo que le dicen del primer mundo organizado, parecería como que nos dan un seminario en el avión. Mira, esto es así, así, así. Porque cuando llegamos allá, yo no sé cómo es, andamos, mire, por la línea todito. Al menos que sea en algunos lugares como Nueva York, que ya ustedes saben, que un poco de desorden impera ahí. Pero nos damos cuenta que si violamos una ley, ¡pah!, nos dan ahí. Pero aquí, eso es, tú estás parado en un semáforo y tú sabes, ahí vienen los motoristas, viene otro carro, se va en rojo, que sé yo cuánto, y lo otro, y tú estás como un pariguayo ahí esperando, ¿verdad? Entonces, eso hace que la gente no tenga temor. Si no tiene temor, entonces no hay una conducta correcta. Sin embargo, hay países como Japón, como Singapur y otros lugares que son ultra rectos, que incluso que hasta me han dicho que le preguntan, mira, si tú traes droga, háblalo ahora, porque aquí no perdonamos eso, es la muerte, o sea, es una ejecución que va, o sea, habla claro ahora. Y uno tiene que saber las leyes de esos países que son ultra rectos, que si tú escupes en el piso, que si coges un chicle y lo tiras, que si yo cuánto, o sea, entonces uno tiene que saber, la gente tiene temor. ¿Por qué? Por las consecuencias. Asimismo, cuando uno está caminando en la vida cristiana, si uno tiene temor de Dios, tú sabes que hay consecuencias para tus acciones, que tú no te puedes estar jugando, hablando mentira, andando con altivez, tratando a los otros con desdén, andando en adulterio, flirteando con una que sé yo cuánto, haciendo esto con el dinero. Tú sabes que todas tus acciones tienen consecuencias. Es verdad que a veces las consecuencias no vienen de manera inmediata, como cuando uno le pone la mano a una olla caliente, que es de inmediato, que uno tiene la quemadura de inmediato. Muchas veces no es así, pero de que las consecuencias vienen. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Oigan bien, hermanos, no pienses que te vas a salir con la tuya haciendo lo que te venga en gana, haciendo el mal. No te vas a salir con la tuya, no hay forma. No hay forma de escapar. Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlar la justicia humana, puedes burlar a tu familia, a tus amigos, a todo el mundo. Dios no puede ser burlado. Por eso cuando uno entiende eso, uno comienza a tener temor de Dios. Y cuando uno tiene temor de Dios, entonces uno cuida sus pasos, uno cuida sus acciones, uno cuida sus actitudes, uno cuida sus pensamientos, uno cuida sus ojos, uno cuida sus oídos, lo que uno dice, uno cuida todo porque uno tiene temor de Dios. Y no es el tema ahora, pero un día todos nosotros de manera individual nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho aquí mientras estuvimos en este cuerpo en la tierra. Un día estaremos frente al Señor. Por eso a veces cuando yo veo a mis hermanos haciendo cosas y diablura y travesura y cosas, yo digo, wow, pero esta persona piensa como que nunca se va a encontrar de frente con Jesucristo. Como que Jesucristo un día no le va a pedir cuenta por las cosas que está haciendo. Un día nosotros daremos cuenta a Dios. Y claro, aquí en esta tierra, no todo se paga aquí en esta tierra, pero muchas cosas se pagan aquí en esta tierra. Por eso nosotros con el temor de Dios vamos perfeccionando la santidad.
En la medida que conocemos más de Dios, que nadie se burla de Dios, que lo que sembramos vamos a cosechar, en esa medida seremos cuidadosos. Dentro de este tema de la santidad están las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Romanos 12, 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, y es un texto que debemos aprenderlo, vamos a decirlo juntos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Como se dice en la iglesia de niños, Romanos 12, 18. Otra vez, si es posible, con todos los hombres. Romanos 12, 18. Eso es parte de la santidad, las buenas relaciones, no guardar amargura en el corazón. Dice Mateo 18, por ejemplo: si tu hermano peca, y aquí vamos a lo que Joel nos estaba diciendo, viendo varias versiones. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Otra versión dice: si un hermano te hace algo malo, ya no solamente que pega, sino si te hace, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a un hermano. Fíjense que cuando habla de habrás recuperado, habla de recuperar a esa persona, su relación con Dios, la relación contigo, la amistad. Dice la NTV: si un creyente peca contra ti. Fíjense que vuelve a repetir, y la mayoría de las versiones no habla de pecado de manera general, sino algo contra ti. Háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. La PDT dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Y la BLP, la última que voy a leer: si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Fíjense que aquí el propósito no es ganar un pleito. ¿Quién tiene la razón? No, y tú me hiciste y yo te hice. El propósito no es ese. El propósito es restaurar. No es hacerle ver que yo tengo la razón. Entonces, la enseñanza en este texto, en primer lugar, dice que hay que buscar al hermano. Lo segundo que dice, hay que hablar con la persona. Establecer una conversación, escucharlo, hablar con sinceridad, con honestidad, con transparencia, con respeto. Lo tercero que dice es que se hace a solas, se hace en privado, solo nosotros dos. Fíjese que si algo sucede contigo y otra persona, contigo y tu hijo, contigo y tu esposa, tu esposo, un hermano, un compañero de trabajo, un jefe, quien sea, lo que dice la Biblia no es que tú vayas a otra persona y le digas lo que te pasó con esta persona. No, lo que la Biblia dice es que tú vayas a esa persona que hubo el asunto. Porque a veces nosotros, como dicen, triangulizamos y buscamos alianza con una tercera persona. Tengo un problema con el hijo, entonces voy a hablar con la otra persona. Mira, tú no sabes que si yo cuánto. Y ahí se arma un enredo como usted no se imagina. Primero, ir. Segundo, hablar, hacerlo a solas, porque a veces a los dominicanos les gusta buscar público. Mira, tú sabes que yo le dije que si yo cuánto, buscando público. En cuarto lugar, el propósito debe estar claro. El propósito es restaurar la persona, restaurar la relación, restaurar la amistad. Viendo este texto, ¿quién posiblemente, de acuerdo a lo que dice aquí, o quién ofendió a quién? ¿Quién? Vamos a ver. ¿Quién ofendió? ¿Yo ofendí o la otra persona ofendió? La otra persona ofendió. ¿Quién debe ir a arreglar las cosas? ¿La otra persona o yo? Yo.
Pero ¿quién ofendió? La otra persona. Entonces, ¿no es la otra persona que debe venir? No. Ok. Generalmente, ¿qué es lo que decimos? No, él fue que me ofendió, que venga, yo le voy a perdonar. Pero que venga, que se humille, que me pida perdón. Eso es generalmente lo que decimos. Pero ¿quién debe ir entonces? Ir y arreglar las cosas. Yo. Eso está claro. Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Hay otras versiones ahí, que estás presentando tu ofrenda en el altar. Esto es ya en el muro, ahora no me acuerdo exactamente la parte del templo, pero en el muro donde ya la persona tiene su animalito, que están preparados ya para presentar su ofrenda al altar, están a un paso ya del sacrificio, de la adoración, de la petición, están ahí con su animalito. Y ahí se acuerdan. ¿Se acuerdan de qué? Que tu hermano tiene algo contra ti. Ahorita era que tu hermano había pecado contra ti, te había ofendido. El hermano te había ofendido en el otro pasaje. En este ahora es que tu hermano tiene algo contra ti. Tú estás en adoración, tú estás en sacrificio, tú estás en el templo y ahí en ese momento es que te acuerdas. Con razón o no, esto no lo estamos discutiendo ahora, esta persona tiene algo contra ti. ¿Por qué la otra persona tiene algo contra ti? ¿Por qué? Quizás tú le hiciste algo, quizás yo le hice algo, ¿verdad? O quizás la otra persona malinterpretó algo. Pero esa persona tiene algo contra mí. Justificado o no, hay algo que pasó, que yo dije que quizás le ofendí, que yo hice que quizás le ofendí, que lo que fuera, con razón o sin razón, la otra persona tiene algo contra ti. ¿Quién probablemente ofendió? ¿Quién probablemente ofendió? Yo, ¿verdad? En el otro pasaje que leímos ahorita, ¿quién había ofendido? El otro. Si tu hermano peca contra ti, ahora, si tu hermano tiene algo contra ti, dice la NBLA, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ya tú estás listo ya para presentar tu ofrenda con tu animalito ahí. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, no es que te olvides de la ofrenda, pero déjala ahí. No es que diga, bueno, ya yo estoy aquí, ya yo estoy en la parte final del proceso de presentar mi ofrenda. Déjame ya entregar esta ofrenda y después yo resuelvo eso. No, lo que dice, deja ahí tu ofrenda. O sea, no siga para adelante con un tema no resuelto. No seamos sinvergüenza con la cara de lechuga y no. Y vengo y adoro al Señor como si nada y predico y hago y torno y viro como si nada. Cuando hay un problema, cuando hay un lío, dice, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice otra versión, deja allí mismo tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. La PDT dice, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Y la BLP dice, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Quién debe ir y arreglar las cosas? ¿Quién debe ir y arreglar las cosas? Yo. ¿Quién posiblemente ofendió? Yo. ¿Quién siempre debe dar el primer paso? Si el otro me ofendió, ¿quién debe ir primero? Si yo ofendí, ¿quién debe ir primero? Hermano, si tú aprendiste eso, mire, ya te va para el cielo. Ya. Si tú aprendiste eso,
que siempre a mí, a ti, nos corresponde ir a restaurar una relación. Si entendemos eso, hermano. Aquí hay unas enseñanzas en relación a este texto. Alguien tiene algo contra ti, como dije ahorita, real, imaginario, justificado o no. Lo otro que dice el texto es ve. En la anterior situación también decía ve. Toma la iniciativa, no esperar que el otro venga. Y hay un orden de prioridades. Esto me encanta. Ve primero. Lo pone en un orden. Ve primero. Hay una cosa que se hace primero, segundo, tercero. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a depositar tu ofrenda, tu adoración, tu sacrificio, tu servicio. O sea, todo lo que vamos a hacer, hermanos, a servir en la iglesia, a mover una cuestión en planta física, a vender unos pastelitos, unos quipes de ujier, de sonido, de lo que fuera. Antes de tú venir a un servicio, haz tu examen de 360 grados. A ver si todo está bien con todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tengan paz con todo el mundo. Y la orden es que nosotros tomemos siempre la iniciativa. Y hay un orden de prioridad. Antes de tú hacer cualquier cosa, primero resuelve las relaciones interpersonales. Arregla las cuentas con los demás antes de adorar, antes de ofrendar, antes de servir. Hablando de ofrendar, si tú vas a ofrendar, ve, arregla tu cuenta, pero después ven y ofrenda, ¿verdad? No te quedes con la ofrenda. No, ya yo estoy feliz, contento, en gozo y se me olvidó la ofrenda. No, ven y da tu ofrenda. Que dicho eso de paso, aprovecho la ocasión para decir que tenemos diferentes cajas aquí arriba para que todos ofrendemos. Tenemos una cuenta de banco o un par de cuentas de banco donde ustedes pueden ofrendar y diezmar. Esto lo digo para una persona. En paz, mi hermano, en paz. En paz. En paz. Aleluya. Todo el mundo sabe que eso es para Mesina. Me tiene un lado alzado Mesina. No, es que Mesina es muy generoso y es un dador y ha aprendido la bendición de diezmar y ofrendar. Realmente sí. Así como muchos aquí también. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bueno, así que arregla tu cuenta, pero luego ven y ofrenda y diezma, ¿verdad? Entonces hay que tomar la iniciativa siempre. Yo siempre debo ir a la otra persona y hacerlo lo antes posible. Oigan lo que dice Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aprendamos en este texto. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que sucede? Que un tema no resuelto con alguien, una amargura, un enojo, una molestia que uno tiene, si uno no lo resuelve a tiempo, eso va creciendo y se convierte en un terreno fértil para que el diablo entre ahí y entonces comience a producir raíces de amarguras, endurecimiento y muchísimas cosas. Entonces, cuando hay un corazón no perdonador, el diablo se aprovecha. Y en este pasaje lo que se habla de ve, reconcíliate con tu hermano. Voy a hacer las paces, dice otra versión. ¿Qué significa la reconciliación? Bueno, pensemos en Dios y nosotros. Nosotros habíamos ofendido a Dios con nuestro pecado. Sin embargo, Dios hizo todo para reconciliarnos con Él. Él nos buscó, Él envió a Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Todo para que nosotros hiciéramos las paces con Él. Había guerra entre nosotros y Dios. Eso es reconciliación. Nos unió, nos amistó con Él.
La reconciliación implica que tengamos mansedumbre, que tengamos humildad. Cuando me voy a reconciliar con alguien, cuando voy a hacer las paces con alguien, no puedo ir con las pistolas, ¿cómo se llama? Desenvainadas, o sea, ahí en la mano, con la espada lista. Voy a escuchar, también voy a hablar, voy a reconocer mis errores, mis faltas, voy a pedir perdón, me voy a humillar, voy a empatizar con la otra persona. No le voy a decir, no, eso no es nada, eso no es una... ¿Y tú te ofendiste por eso? Pero tú eres un que digo algo. No, vamos a empatizar, vamos a ponernos en los zapatos del otro, ser sensible a su dolor, a su molestia, a su malestar, no minimizarlo, no defenderme, sí aclarar si es necesario. Déjenme dejarlo aquí porque quiero dar los últimos minutos para preguntas prácticas, cosas que tengan que ver con la vida cristiana, que tengan que ver con estas cosas que he hablado y otras, o situaciones que se presentan. Así que tenemos dos personas. ¿Quiénes son los dos? ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra? Esa es una. ¿Y la otra? Ok, entonces uno se pone aquí en este pasillo y la otra aquí en este pasillo. Aquí mira mi hermana. Aquí. Entonces ahí está más cerca de los hermanos. Sí, aquí. Preguntas o comentarios. Preguntas sobre todo esto que he hablado o algunas situaciones de la vida cristiana, de la vida práctica. Preguntas, comentarios. Sí, yo tengo una inquietud. Si una persona se desprende y va a pedir perdón a la otra persona y la otra persona no acepta tu perdón, ¿qué debe hacer ese hermano cristiano? Lo que dice Romanos, si es posible, en lo que dependa de ustedes, tengan paz con todo el mundo. Uno va y habla, lo siento mi hermano, yo fallé, mira, hice esto, hice aquello. Si la otra, ya después de tú haber hecho eso, o entender, mira, yo sé cómo tú te sientes y esto, y la persona te habla con rabia, no te defiendas. Cuando uno va a pedir perdón, hermano, si uno va a hacer una inclinación, tiene que hacerla bien para abajo. O sea, no puede decir, no, pero mira, fue que esto pasó, fue que tú me hiciste, nada de eso. Cuando uno va a pedir perdón, tiene que ser un perdón sin justificación, sin meter a nadie más, sin dar excusa, nada. Si al fin y al cabo la otra persona está dura, está recia, entonces ya, tú lo dejas ahí. Quizás en otro momento tú puedes volver a intentarlo, pero lo dejas ahí. Pero uno debe ir. Muy buena pregunta. ¿Otra inquietud? ¿Preguntas, comentarios allá atrás? Sobre todo, sobre la Biblia que hablamos, la fe, la obediencia, santidad, sí. Sí, en el sentido de que digamos que la situación es repetitiva y sabemos, ¿verdad?, que podemos tener personas alrededor nuestro que lo hacen con intención y se repite y se repite y se repite. ¿Cómo se debe manejar esa situación? Sí, cuando hay una situación así, es importante que tú te pongas en el lugar de la otra persona y le hagas preguntas. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? No ir como un policía, no ir como un juez, sino ir a entender la otra persona. Porque, como yo digo, a veces hay personas que vienen con muchas lagunas de su familia de origen, vienen con muchas heridas, vienen amargados, y las personas heridas lo que saben es herir. Y no saben tener un diálogo, no saben expresar sus emociones, sus sentimientos fácilmente, sino que fácilmente entran en una especie de lucha de poder, de conflicto y todo eso. Entonces, ahí quizás se necesita una mayor dosis de compasión, de entendimiento, orar, obviamente siempre orar, pero ver qué es lo que está ocurriendo con esa persona, porque yo me he encontrado con personas que son como erizos. No sé si ustedes han visto los erizos o si alguna vez se han clavado un erizo. Un erizo son esos animales que están llenos de pullas.
lleno de puya. O sea, no hay forma para un ignorante, ¿verdad?, como nosotros, agarrar un erizo sin que te hiera. O sea, hay personas que son así. Entonces se requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha misericordia y mucha oración. ¿Preguntas, comentarios? No solamente de este tema de las relaciones, de la Biblia, la fe, la obediencia, la santidad, cristianos pasmados, cristianos que no crecen, cristianos que ni fu ni fa, cosas prácticas. ¿Cómo podemos animar a un cristiano así pasmado? Bueno, cuando yo estaba chiquito, en mi casa había una mata de caimito. Y a nosotros, los amiguitos, nos encantaba comer los caimitos y los tumbábamos verde a veces. Entonces los madurábamos a palo. A veces un cristiano pasmado necesita una buena confrontación. A veces necesita un buen sacudión. Sí, a veces necesita eso. A veces sí. Siempre todo cubierto con mucha oración. Pero a veces una buena confrontación es necesaria. Muchas veces. Pastor, ahora yo quiero que usted me ayude a aclararle una duda que le surgió a Diego. Bueno, si no, ahí está Martín también ahí, que ya se graduó. Yo creo que tú te graduaste, Martín, ¿verdad? De seminario, está en eso. En la primera parte de lo que te estaba explicando acerca de la concupiscencia, usted decía que a veces uno, ¿verdad?, es tentado por algo ahí. Bueno, si tú lo sientes, lo que está ahí, pero si no lo externaliza, como que se queda ya como una contaminación y tú no, como que no es pecado, ¿verdad? O sea, no sale el fruto del pecado. El pecado no se consuma, se consume. como en la práctica, pero sí hay una contaminación interna. Entonces ahí era que Diego tiene la duda, pero hay un versículo que dice que si un hombre mira a una mujer ajena, ya con mirarla, ya cometió pecado, aunque no la haya consumado. Se contaminó internamente. Igualmente, si tú me hiciste algo y yo cogí un pique contigo que yo quiero matarte, decirte que si yo, pero ahí me contamino internamente, pero no lo llevé al siguiente nivel, a hablar contigo, a decirte 4 verdades o a la mujer no solamente mirarla, sino ir entonces caerle atrás, mira fulana, tú sabes, o sea, es otro nivel, hay una contaminación interna y eso que tú dices es lo que Jesús está profundizando en el Nuevo Testamento, en la gracia, a diferencia de la ley. Por eso el enojo también. Antes era si tú matas a una persona, pero ahora Jesús dice si tú te enojas locamente contra alguien, también estás pecando. O sea, hay algo interno que se produce y uno lo siente. O sea, tú te airas con alguien y no le dices nada, te contiene y ora al Señor y todo, pero tú te sientes mal internamente. Entonces sí, hay un nivel de contaminación. Pastor, sí. Yo sé que nosotros debemos confrontar a los hermanos con amor, ¿verdad que sí? Así es. Pero ¿con qué más? ¿Qué clave usted nos daría para iniciar? Aparte del amor. No estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, para uno confrontar a un hermano. ¿A un hermano que pecó contra ti o un hermano que está frío, que vive cayendo, rebundando en lo mismo, que no aterriza, que está allá y que está aquí? O sea, como uno, aparte del amor, claro, uno puede empezar a entrarle, como a iniciar la conversación. A veces como el caimito. Mira, realmente sí, uno va con amor, pero en ocasiones, y me ha tocado, hay que ser directo y duro en ocasiones. Pero la mayoría de los casos uno va haciendo preguntas. Fulano, te noto así, qué sé yo cuánto, ¿cómo te sientes? Digamos, quizás no está viniendo a la iglesia, ¿cómo está tu vida espiritual? O sea, uno va haciendo preguntas para ver
digamos, la temperatura de la otra persona. Entonces, uno va subiendo las preguntas a un nivel de confrontación, siempre con mucho amor, con mucho respeto, pero uno va a la confrontación, a zarandear a la persona, a confrontarla con su realidad, el tiempo que tiene en el Señor, los frutos que ha visto, o el ministerio que tiene, el servicio que tiene, qué sé yo. O sea, siempre, como dice la Biblia, hay que ir, uno va con un espíritu de mansedumbre cuando uno va a restaurar a una persona, cuando alguien peca. Ahora, esto que tú estás diciendo es una persona reincidente, una persona cabezadura, un cristiano pasmado, que ni fu ni fa, que no crece, que es un religioso. Entonces, a veces hay que removerlo un poquito. Porque, y no solamente con asuntos del cristianismo, puede ser incluso con su vida, en su relación de esposo, de esposa, de hijo, de padre, o como profesional. A veces, sí, claro, si tú tienes la relación y la confianza, a veces hay que zarandear a la persona a ver si recapacita. Y si no recapacita, bueno, ¿qué uno va a hacer? Uno le entrega a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí. buenas, pastor. ¿Dónde estamos? ¿Quién es? Ok, allá, ok. Bueno, como la palabra dice que debemos limpiar nuestro ojo antes de querer limpiar el ojo ajeno. Nosotros como cristianos, cuando somos los cabeza dura y los reincidentes, bueno, lo notamos y nos arrepentimos, pero solemos ser reincidente o cabeza dura en otra ocasión. ¿Existe un límite para el Espíritu Santo, para la gracia del Señor en cuanto a eso, a ser reincidente, a ser cabeza dura, a no ceder, incluso cuando Dios nos zarandea? Hay un momento en que ya el Espíritu Santo dice, mira, aquí no hay nada que hacer, déjame irme. No, Jesús dio el ejemplo cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Quizás ellos ni sabían multiplicar eso tan grande, ¿verdad? No había una calculadora. 490 veces, ¿verdad? Si eso somos nosotros a nivel humano, imagínate Dios con nosotros. Yo creo que ese es un engaño que el diablo usa para mantenernos prisioneros y para mantenernos culpables en condenación. Decir que Dios no nos va a perdonar, que el Espíritu Santo se fue de nosotros, eso es mentira. Mientras haya arrepentimiento, hay perdón. Ahora, eso no nos da licencia para seguir pecando. No nos abre una puerta, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Bueno, pues entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No vamos a tomar la gracia de Dios en vano. Pero ese es un engaño muy sutil del enemigo. Primero te seduce, después te acusa, después te dice que Dios no te va a perdonar o que el Espíritu Santo se fue. Mientras haya arrepentimiento, hay perdón. ¿Otra pregunta? Sí. Yo quiero preguntarle, pastor, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un problema fuerte con una persona y esa persona se queda con algo hacia mí y esa persona se muere y a mí no me da tiempo de hablar con esa persona? ¿Qué pasaría ya ahí en ese caso? No, tú lo sueltas en tu corazón, tú lo perdonas en tu corazón. Y tú estás diciendo que la persona tiene algo contra ti, ¿verdad? Entonces, si esa persona tiene algún descendiente, un hijo o alguien muy cercano, tú puedes ir y hablarlo. Mira, pasó esto entre esta persona y yo, y esto y aquello, y a mí me gustaría sanar esto, y tú ora con esa persona, perdona, limpia, restaura, haces un acto así. Y con lo que decía ya la hermana, si hay un pecado reincidente, hay que chequear, porque es posible
que haya un espíritu, que haya un demonio que tenga algún tipo de legalidad, que esté tomando autoridad en esa área de mi vida, de tu vida, y entonces no es solamente el proceso de pecar, arrepentirme, recibir el perdón de Dios, la paz de Dios. A veces hay que romper una cadena espiritual que hay. A veces hay que buscar o una autoliberación, o buscar a alguien que rompe esa cadena conmigo. Cuando hay un pecado así, reincidente, eso es probable también. ¿Alguna otra pregunta? Si no, llegamos a un feliz ok. Dios le bendiga. Amén. Es una inquietud. ¿Es qué? Es una inquietud Ajá. que yo tengo. Una persona que conoce desde su infancia la palabra de Dios, que fue criado en los caminos del Señor, pero producto de un vicio al que se hizo adicto, se descarrió. Esa persona, en un momento determinado, ofendió, yo digo que claudicó contra Dios. Al momento de morir, tomó la decisión de arrepentirse. Pero pasaron cosas donde se estableció que no había forma de que él, y él mismo lo decía, yo no puedo, no tengo fuerzas para vencer este vicio. Entonces, al momento de morir, él tomó la decisión y se reconcilió. La pregunta sería, ¿es posible que una persona designado como hijo de salvación, pero que definitivamente el Señor ve que no hay forma de que cambie, para poder salvar su alma, el Señor quebranta su cuerpo? Sí, lo primero es aclarar el término hijo de salvación. Exacto. Es lo que hablábamos en días pasados de la doctrina de la elección, el calvinismo, el soberanía. ¿Cuál era la palabra que estábamos usando? La predestinación. La predestinación. Ese es otro tema, ¿verdad? Sobre la predestinación. Pero sí, el apóstol Pablo habla de eso en uno, que hay personas que a través de un gran sufrimiento, un gran dolor, entonces se acercan al Señor. Y ahí termina su vida, el Señor se lo lleva y se salvaron. Gloria a Dios. Uno nunca puede decir qué pasó en los últimos segundos o minutos de la vida de una persona, porque Dios es misericordioso. Si no tuviéramos el relato de la Biblia de aquellos dos ladrones que murieron con Jesús, no supiéramos que uno de ellos se salvó y que ese mismo día estuvo con Jesús en el paraíso. O sea, no lo supiéramos, hubiéramos dicho, ese hombre, un malhechor, un ladronazo, un qué sé yo cuánto, y hablamos de todo de esa persona, sin saber que en los últimos minutos, segundos, recibió al Señor, se convirtió, recibió perdón de pecado y recibió vida eterna. Entonces, eso solamente lo sabe Dios. Exacto, no es posible, como dijo usted, saber, o sea, la predestinación de que, bueno, el Señor se lo llevó para que no se perdiera, vamos a decir así. Sí, eso es probable. Sí, y la Biblia habla de eso. El apóstol Pablo habla de ese sufrir en la carne como para que sea salvo en el espíritu. O sea, sí. Pero lo de la predestinación es otro tema que, como hablamos en otro culto, en la Biblia nosotros podemos ver ambos puntos, ambas doctrinas. La predestinación, así brevito, es que sobre una persona hay una gracia específica y esa persona, por más vuelta que dé, se va a salvar. O sea,
Olvídense que si Dios lo eligió, se va a salvar. Esa es la predestinación vista de ese lado. La otra parte es la libertad del ser humano, el libre albedrío. Es que hay una gracia general y todos los que estamos aquí podemos acceder a esa gracia, la libertad del ser humano. Entonces, yo soy salvo porque la gracia de Dios está ahí y yo elegí. Claro, con la obra del Espíritu Santo y todo eso. Entonces, ambas doctrinas uno las puede ver en la Biblia. Tanto predestinación o elección como el libre albedrío, aunque ni aun los que exponen la predestinación, que saben que existe el libre albedrío, dicen que no se puede reconciliar, y es verdad. Entonces, a mí me parece, por lo que he estudiado, que las dos están ahí en la Biblia. Pero esta iglesia no es una iglesia de un solo punto o de otro punto, sino, como nos hemos definido en muchas ocasiones, iglesia de equilibrio. Creemos en todo el consejo de Dios, en todo lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Ok? Como dicen los pentecostales, hasta aquí mi parte, el hermano Joel con nosotros.